tijera. ¡Mira! Con este. Para atrás, acétale. Para atrás, acétale. Para atrás, acétale. Muy buenos días, familia, amistad. Bienvenidos del día de hoy a este día viernes, fin de semana. Qué rico. Ya Ahora se sí. acercó la Navidad otra vez. Volvió a estar helado. Qué rico este cambio de clima, ¿qué porque tal? estamos helados otra vez. O el día de ayer, jueves, Ayer. bajó la temperatura. Sí. Ya amanecimos a 13 grados otra vez, la máxima de 25. Y este fin de semana se dice que va a estar. Hoy viernes el Disfruta estos 2 días. 2 días de helado, 2 días de helado va a ser suficiente. Enciérrelo en su casa, que no se salga, que no se vaya. De hecho, sí, yo en la mañana cierro las puertas para que se quede helado todo el día. Todo el día. No llega hasta la noche, ya en la noche sube la temperatura. No sé si en sus casas noten que ya en la noche ya no está tan helado. Es que se siente el calor de hogar. Se siente el calor. Hay que abrir Sí. las ventanas. Buenos días, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya casi terminando este libro. Sí. Estamos a nada. Ha estado muy, muy padre de veras ver tanto amor, ver tanta entrega de Jesús por nosotros, cómo hemos aprendido, pero que no se quede en enseñanza, lo decía el día de ayer.
que podamos nosotros practicarlo y tenerlo en el corazón siempre, ¿verdad? Qué importante es. Y si tú estás viéndonos, yo te invito para que compartes esta transmisión, la compartas ahí en tus redes sociales para que llegue a más gentes y puedan ellos entender un poquito más. El leer la Biblia no es algo monótono, no es algo aburrido, es algo súper divertido, súper padre, que te ayuda y te aclara un poquito más la razón de nuestra existencia. Muy bien. Oye, si tiempo de compartir, bien lo dijiste. Así Tiempo de compartir, Tiempo de compartir. tiempo de compartir con otros el mensaje. Dale like a esta transmisión si nos estás viendo en Facebook, si nos estás viendo en YouTube. De verdad es bien importante que tú puedas darle like ahí a manita arriba, pulgar arriba más bien, y suscribirte si no te has suscrito a nuestros canales. Así es. Verás qué importante es. ¿Por qué? Porque los algoritmos de estas plataformas, pues entre más usuarios tenga, pues más lo comparte con otras personas. Así Yo estoy seguro que el mensaje del día de hoy es muy bueno. 22 capítulos han pasado. Así Hoy es. vamos con el capítulo 23 y los primeros 22 fue una reafirmación de lo que el Señor vino a hacer y todas sus enseñanzas. Tardamos bastante leyendo, pero era tan importante sacar esas perlitas, sacar esa enseñanza que a final de cuentas siempre nos quedamos cortos, ¿no? Pero ese es nuestro alimento diario, como Jesús nos enseñó a vivir, nos mostró el reino de Dios en estos 22 capítulos. Y más que el reino de Dios, nos mostró el amor de Dios. Sí. Y la verdad que hemos aprendido mucho, pero a partir del día de ayer, pues empezamos a ver el final de su vida, Y el final del ministerio que nos va a seguir enseñando, ¿no? Definitivamente el amor de Dios en esta temporada. Y el día de hoy tenemos unos invitados de lujo, nuestros amigos, los Rivera. La pareja del año. La pareja del año. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno, bienvenidos. Muy buenos días, sí, como decías ahorita, es el alimento, ¿verdad? Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, estamos alimentando nuestro espíritu y podemos crecer espiritualmente. Es algo que tan necesario, tan importante, que a veces nos olvidamos de lo espiritual y nos afanamos en lo que es, ¿verdad?, la vida diaria. Pero pues lo espiritual se refleja en lo natural, y pues lo necesitamos, la verdad. Sí, muy buenos días a todos los que están presentes. Pues ahorita estamos en Cuaresma, ¿no? Dice la Biblia que no solo de capirotada vivirá el hombre, ¿no? La palabra que es lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Y como dice Gabriel, que es importante, no seamos egoístas. Nosotros estamos come, pues tenemos que también darle a las demás, ¿no? Porque es muy necesaria la palabra de Dios, ¿no? Es un alimento espiritual tremendo, ¿no? Que nos ayuda a salir adelante. Hay un proceso tremendo cuando nosotros recibimos a Jesucristo y empezamos a leer la Biblia, ¿no? Así que están todos invitados a que continúen con estas pláticas. Es un esfuerzo de la congregación de llevar estas, no es cosa fácil, ¿no? Toda una semana de 8 a 9, es algo tremendo, ¿no? Pero todo para que lleguen a sus hogares. Sí, es gracias a todos ustedes, gracias al panel que siempre nos acompaña, gracias a ustedes por dedicar un tiempo para compartir la palabra. Y es bien importante, no solamente lo que nosotros o lo que Dios nos puede revelar a nosotros, Dios nos habla por la revelación que les da a tantas personas. Así es que si tienes la oportunidad de poner algo que Dios te ha puesto en tu corazón, ponlo ahí en los comentarios. Estoy seguro de que va a servir para muchos de nosotros. Así como el día de hoy nos encanta escuchar sus comentarios, pues nos encanta escuchar a los paneles que están en diferentes días de la semana. Muchas veces pensaríamos que, pues, ¿qué puedo decir? O sea, ¿cómo voy a decir algo? Bueno, es que simplemente es lo que tú crees que Dios te está hablando y pues tratamos de conjugarlo con lo que realmente dice la palabra. Y nadie tiene una verdad absoluta. De hecho, hay científicos, teólogos que ni siquiera se han puesto de acuerdo en tantos pasajes de la palabra. Así es que no te preocupes si hoy no nos ponemos de acuerdo en algo, ¿no? Lo importante es que Dios nos hable personalmente y que tratemos de
de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Pues gracias por estar con nosotros. Esperamos que tengas papel, lápiz, que tengas tus anotaciones listo para subrayar. Si nos estás viendo aquí como yo en un dispositivo electrónico, yo tengo todo subrayado, Erika. No, ¿Tú yo también. Sí, pues yo no veo ahí, pero bueno. Aquí no, pero en Aquí esta no, parte sí. ya mira. vi, perdón. Acá Sí, es sí. que dijiste sí y no vi nada. No, Dije, pues aquí no, estás pues, mintiendo, pero acá dije. sí. Tengo meme. Ay. Entonces, pero si tú tienes tu Biblia, pues subráyale ahí. Es muy bueno. Ay, Nosotros qué usamos una aplicación que se llama, creo que es Tecarta. Vienen varias Biblias ahí, tú puedes comprarlas. Y me gusta porque puedes hacer tus comentarios, puedes agregarle comentarios como una nota a cada versículo, puedes subrayar de diferentes colores y eso te ayuda a ir comprendiendo un poquito más la palabra. Eso está en redes sociales y luego lo uso en mi tablet, pero también se copia directamente al celular. Entonces, es lo mismo. si eres asiduo, pues bueno, en la lectura, que es muy recomendable. Me gustaba unas palabras que decía nuestro amigo Isaac Elizalde. Decía que hay un estudio en Estados Unidos, ya lo he escuchado también, que decía que las personas que leen la Biblia cierta cantidad una vez a la semana, los cambios son muy mínimos de lo que Dios puede hacer en tu vida, tu revelación de Dios, inclusive el cambio de actitudes o cambios de vida que pudieras tú visualizar, percibirse exactamente. Pero cuando lo haces 3, 4, 5, 6, 7, ya ni se diga, es exponencial el cambio que hay en nuestras vidas al momento de ser confrontados con la palabra a diario. Nos da confort, nos da seguridad, nos da esperanza, nos da tranquilidad, nos hace plenos, nos hace entender. El día de ayer en la oración diaria tomamos un extracto de Salmo 23, un versículo que todo el mundo lo conoce, realmente, bueno, la mayoría yo creo, y no nomás del ámbito cristiano, o sea, muchas personas, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí. Y muchas veces andamos tan afanados, ahorita que decía esa parte, a veces estamos tan afanados en la vida, necesitamos alimentarnos también de eso, porque si el Señor es mi pastor, el vivir en esa seguridad simplemente, fíjate en algo tan sencillo, si Él es mi pastor, nada me falta. Entonces lo que tengo es producto de la bendición de Dios en mi vida. Si Él me permitió tener esto, es lo que Él me quería dar. Entonces, y ahí ando afanado yo por mis cosas, ando afanado buscando más y así nos las vamos llevando, pues nos las llevamos afanados, ¿no? Entonces, en esos pequeños detalles es lo que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y por supuesto nuestra mente y cuerpo y toda nuestra vida. Bueno, el día de hoy vamos a leer el capítulo 23 de Lucas. Vamos a seguir pues ya el final del ministerio del Señor Jesús y vamos a recordar estos pasajes. ¿Les parece? ¿Qué te parece, Erika, si nos acompañas? ¿Algún anuncio, Erika? ¿Tenemos algo especial para esta semana? Este domingo no se pierda la reunión porque vamos a tener invitados. Así es. Tenemos invitado, estamos de manteles largos porque nos va a visitar nuestro amigo, el director de Amistad Guaymas. Así es. El doctor Gilberto Rangel y su esposa. Así que no te la pierdas, vente desde temprano. Hay una plática desde las 10:30 de la mañana. Y la reunión comienza a las 11, así que no te la puedes perder. Sí. El doctor nos va a venir a hablar a todos los servidores y luego después ya la reunión a las 11 de la mañana. Así es. Sí. Bueno. Perfecto. Muy bien, pues vámonos. Vámonos a leer Lucas 23. Dice así. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto que este hombre agitando a nuestra nación se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían, con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén.
Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Ahí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilatos no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido a la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban al pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren que va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí junto a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa. La gente, por su parte, se quedó ahí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió: no, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho.
pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en la que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Bueno, esos eran los últimos momentos del Señor Jesús antes de su crucifixión, antes de cumplirse la profecía que se había dado muchísimos años antes, 750 años antes, por el profeta Isaías, donde el Señor iba a ser llevado, el Cordero de Dios, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, pero no como el pueblo de Israel lo entendía, que venía a liberar de los oprimidos. No, venía a liberarnos del pecado, venía a darnos libertad sobre la humanidad misma, sobre nuestras enfermedades mentales, enfermedades del corazón, enfermedades que nos hacen vivir una vida alejada de Dios. Y sabes, cuando leo, cada vez que leo esto, a mí me encanta porque me hace remontarme a aquel tiempo, hace más de 2000 años aproximadamente, donde estas acusaciones, las personas me hacen ver varios comportamientos, y es que qué increíble cuando las personas criticamos o hablamos mal de alguien sin tener conocimiento, nos dejamos llevar por la corriente. Y en las críticas, ¿cuántas veces escuchamos crítica de alguien y las damos por sentado como si fueran algo real, genuino, y nos dejamos llevar por las fake news que se llaman ahora, las famosas falsas noticias? ¿Sí? Y aquí hemos descubierto, dice, este hombre agitando a nuestra nación. Oye, si el Señor Jesús venía a traer paz. O sea, habían visto sus enseñanzas, lo que estaba haciendo, alimentaba personas, sanaba enfermos. Eso lo veía la gente popular, pero también lo veían los gobernantes, porque aquí dice que Herodes también decía, tenía muchas ganas de conocer a Jesús. No era malo, o sea, eran difamaciones que había. Híjole, ¿cómo hay que tener cuidado con las difamaciones? Podemos destruir vidas, familias, congregaciones. Ahora que es tan fácil tener una televisión, una cámara y hablar, despotricar sobre todas las personas. Me pone a mí tan triste cuando veo hombres y mujeres que se la llevan criticando la vida, inclusive de otros pastores, de otros congregantes, ya ni se diga, pues, hombres de Dios que intentan hacer las cosas bien, pero pues se equivocan en algunas, y ahí hay gente que está luego atacándolos, y eso es triste, la verdad. Pero eso pasa en nuestras casas. Ante cualquier situación nosotros criticamos, juzgamos, y desgraciadamente, pues bueno, fíjate, aquí estaban mintiendo. O sea, dice, se opone al pago de impuestos al emperador. Oye, lo acabamos de leer no hace ni 3, 4 días atrás, donde el Señor le dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice aquí, se oponen al pago de impuestos al emperador y afirman que Él es el Cristo, o sea, el ungido, o sea, un rey nuevo que iba a venir, que eso ya era decir mucho, ¿no? El ungido de Dios era un rey eterno, espiritual, no está hablando de un nuevo rey que iba a gobernar Israel. Pues para ellos, para el gobierno de haber dicho, ¿cómo que un rey? O sea, el único rey aquí es el emperador. Ellos los confundía, ¿no? Y Pilato frente a él le dice, a ver, tú eres el rey de los judíos. Y el Señor Jesús pues no podía decir no, pero tampoco podía decir sí, porque no se iba a cumplir con el mandato con la encomienda que él tenía. Entonces tú mismo lo dices, le respondió. Y bueno, deja que pasen las cosas como
como tenían que pasar, ¿no? Ajá, porque todo tenía que fluir. Exactamente, sí. Jesús estaba ahí con un propósito y él sabía qué era lo que le esperaba. Y por eso él enmudeció, él calladito, que hagan conmigo lo que quieran. Fíjate, y sabes cómo ellos diciendo y levantando argumentos falsos. O sea, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Claro. Que andaba bien suelto aquí diciendo, ¿no? Con enseñanzas agita al pueblo. Y ellos mismos no caen en su propia trampa porque dijeron, es que comenzó desde Galilea y se vino hasta acá. Ah, y ahí se le prendió el foco a Pilato. Yo no veo nada en él, pero bueno, Ajá, vamos a mandarle para vamos allá, a ¿no? mandarlo para allá porque él es de Galilea, pues que allá lo juzguen. Y cómo se lo manda. Fíjate cómo dentro de todo todavía haciendo cosas buenas Jesús, porque al mandarlo a Galilea se congració Pilato con Herodes, porque tenían mucho tiempo peleados, dice, ¿no? Esta Sí. parte. Pero aún dentro de todo esto, se lo va y se lo manda, porque si estaban peleados y no se hablaban, pero como a pesar de la situación, aprovecha y aún así, fíjate, sirvió Jesús para reconciliar a estos dos gobernantes. Y me llama mucho la atención cómo Herodes quería, por el morbo o lo que tú quieras, pero quería conocer a Jesús. Quería ver a ver si hacía un milagro, a ver si era cierto lo que decían de él. Pero no pudo comprobar nada, pero aún así no halló nada. No halló absolutamente nada. Fíjate, qué fea es la religión, porque se supone que ellos, los fariseos, los maestros, los saduceos, todas estas personas conocían la palabra y eran los que estaban atacando más duramente a Jesús. Eran religiosos, estaban cegados. Y estas personas que ni conocían las escrituras, ni conocían nada de Dios, ni del reino, nada de eso, ellos pues no lo encuentro culpable de muerte, decían. Fíjate cómo muchas veces la religión nos cega el entendimiento y juzgamos con la palabra, siendo que Dios lo que ve es el corazón, y muchas veces nosotros tomamos esas actitudes. Y yo veo la sensibilidad tanto de Herodes como de Pilato, porque Pilato no lo quería juzgar, pero aún así, pues a ver Herodes qué le encuentra, y sabía que no iba a encontrar nada porque el hombre era inocente, pues. Y yo veo aquí cómo Jesús actuaba tan sabiamente. Sabiamente él se quedaba callado y ellos eran los que, como dice, que lo acusaban con vehemencia. O sea, así de convencidos ellos de que tenían la verdad, pero pues era el enemigo. Era el enemigo, y muchas veces nosotros, que Dios nos libre cuando actuamos de esa manera, de veras. Hablar falsedad, levantar falso testimonio, tengamos mucho cuidado. Cuando dice ellos intentaban, dice ellos insistían, estas enseñanzas agitan al pueblo. No Ajá. había ni una enseñanza. Ajá. O sea, era el enemigo queriendo destruir Sí. la obra de Dios. 100%. Y yo me pongo a pensar cuántas veces escuchamos a personas nuestros mismos pensamientos destruyendo la obra de Jesús o la obra correcta de Jesús Ajá. en nuestras vidas o en nuestras familias o en la vida de alguien más. Ellos insistían. Nuevamente, tenía que cumplirse esto. O sea, era algo que se tenía que hacer. Los gobernantes no encontraron de qué acusar a Jesús. Ni Pilato, ni siquiera Herodes. Herodes. O sea, Ajá. ellos Sí. al contrario veían, hay una historia, hay una carta, es una carta que existe que dicen que la escribió Pilato, donde él describía, no bíblico, esto es fuera fuera de la Biblia, donde él explica lo que él pasó como Pilatos, y eso está redactado como este historiador Josefo, que existió en esa temporada, que él nos dejó aunque no era cristiano, o sea, creía en Jesús, pero realmente no era de la religión cristiana, pero él fue un historiador judío que existió en ese momento, y él narró toda esta historia desde su perspectiva, pero este hombre también escribió esta carta, lo que Pilatos había dicho acerca de Jesús. Muy interesante porque dice que ciertamente era un hombre bueno. O sea, no saben por qué la religión
en ese momento judía, intentó matarlo. El caso es que no pudo hacer nada. Por eso, a final de cuentas, él dice en otra parte de la palabra que él se lava las manos enfrente de todos diciendo, yo no hallé nada, me lavo las manos de la decisión que ustedes toman. Sin embargo, pues falló él, porque él debió pero dice que estaba tan debió haberlo absuelto, pero sin embargo permitió que otros lo hicieran, ¿no? Y eso no es justo, eso no es ley, ¿no? Sí, O sea, yo creo que su ley debe haber sido, no, aquí no hay nada, no me pueden comprobar nada, lo absuelvo. Entonces, bueno, pero Pues se no tenía lo que ¿no? cumplir. Pero Pero que se tenía tenía que miedo, cumplir. él también tenía miedo de, Tenía de que sí. se levantara el pueblo contra él y Sí. acusaran al más arriba. Oye, no hace absolutamente nada. Por Sí, este- porque ellos estaban para poner la paz. Entonces, si estaba pasando todo esto, alboroto, pues iba a llamar la atención de las autoridades arriba. Y qué curioso, porque sabes que dice esta carta que en ese momento estaba pasando problemas el Imperio Romano, estaba en decadencia y no había tantos soldados ni en Jerusalén con Herodes, ni tampoco aquí en Galilea donde estaba haciendo el juicio. Entonces, en esta parte dice que no había tantos soldados y había un peligro. Si se levantaba una revuelta guiados por los judíos, por la religión, por los sacerdotes en ese momento, no, pues les hubieran ganado, fíjate, ese es el miedo que tenía Pilato. Y qué curioso, porque tiene mucha verdad, porque después de esto fue cuando llegó el declive de Roma. O sea, después, añitos después, ya fueron conquistados y ya empezó el declive, porque el Imperio Romano ya estaba muy cansado de estar gobernando provincias que no le correspondían a él, lejísimos de Roma, ¿no? Por supuesto. Y los militares tenían distribuidos en diferentes países que ellos tenían conquistados. Entonces se les parramaron todo. Sí, exacto. Y dijeron, no quiero bronca. Sí, lo que creo también que pasa aquí es que se lo echaban a Pilato, Sí. a Herodes, ¿Dónde quedó la bolita? porque según la ley judía, pues por lo que lo estaban acusando, lo iban a lapidar, lo iban a pedradas, ¿verdad? A matar. Sí. Pero pues era lo que ellos estaban sacándole, ¿verdad? Entonces el propósito de Dios era que fuera crucificado. Crucifíquenlo. Sí, es cierto, ¿no? Entonces que era el propósito de Dios y tenía que cumplirse la escritura. Entonces pues pues todo eso era Dios ya lo había puesto, ya había, ¿cómo se dice la palabra? Para que se cumpliera la escritura. Sí, estaba escrito. Porque aquí dice, al ver Jesús, Herodes se puso muy contento. Ajá. Y entonces, ¿qué pasaba? Se puso muy contento, pero más bien él quería usar a Jesús. Y Jesús conocía su corazón. Sí. Lo quería usar y pues dijo, no, yo no encuentro nada. Nada de qué acusarlo, nada que merezca la muerte este hombre. Y como creo yo, pues que así fue, también se hizo a un lado. Pues. Dijo, ay, Galileo, pues lo mandaremos otra vez de vuelta Sí. con Pilato. Y Pilato tampoco quiso nada, ¿verdad? Entonces, digo yo, pues el propósito de Dios era ese. Sí. Era que muriera crucificado. Así es. Fíjate que ahorita que estaba diciendo eso, recordaba yo este pasaje en la palabra, que era lo que se tenía que cumplir. Jesucristo no dijo quiero morir crucificado para que se cumpla la palabra. Fue la misma gente, los mismos que estaban en su contra, que decidieron la muerte que tenía que ser, sin saber ellos que estaban cumpliendo una profecía que venía donde el Hijo de Dios tenía que ser crucificado. En Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente, es que, ¿qué dice? No, perdón, 3:13. Dice lo siguiente, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado de un madero. Eso no fue algo que Jesús pidió. A mí le dijo, yo quiero ser el maldito para toda la humanidad. No, Él no lo pidió.
fue los judíos, bueno, no los judíos, se oye raro como un pueblo, ¿no? No, Sí. fueron los religiosos quienes querían, religiosos. incitaron a las personas. Pero qué bonito que todo esto, ahorita que lo estamos hablando, es que cómo se fueron conjugando todas estas cosas para que se cumpliera la Sí. profecía que miles de años antes se Sí, habían... porque Moisés también cuando levantó Sí. la serpiente en el desierto. Exactamente. Levantó una serpiente en el desierto y fue en una cruz, exactamente. Y Para bueno, que sean Jesús, salvos. un pequeño así cosa que se me ocurrió ahorita, ¿no? Ajá. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el pueblo judío se lo entregaba a Roma, al gobernador ahí. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, en Juan 18:31 dice que el pueblo judío no tenía autoridad como para hacer esa crucifixión. Ellos no pueden hacer eso, ¿no? En los romanos sí, porque era uno de los castigos que, por una sedición, los romanos sí pueden hacer eso, pero el pueblo judío no. Y aquí pues el profeta Isaías le estuvo diciendo cómo iba a morir y quién era el Mesías, pero ellos jamás entendieron eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de ellos vivían su religión, se pegaba a su religión, su creencia, pero nunca pidió una revelación a Dios para que le dijera quién era Él y en los tiempos que iba a estar aquí. Los tiempos no lo dijo, ¿no? Pero llegó el momento que ya lo tuvieron ahí, que lo tuvieron ahí presente, dice, y no reconocieron eso. Aquí también muchas veces nosotros como que queremos ver milagros. A mí me tocó ver en algunas ocasiones que hacían un llamado, no sé, ¿sabe qué? Va a haber una reunión donde muchas personas van a sanar, muchas personas, algunos incluso una vez fuimos nosotros nomás a invitar, vamos. Y ahorita que ahí dijeron que iba a poner muelas nuevas y muelas, ¿te acuerdas? Sí. Pues hay un montón de gente, ¿no? Y sí, no, va a poner, el que no tenga dientes le va a poner, si tiene placa se la va a quitar, a poner lentes nuevos y de oro y quién sabe qué. Pues cuando ya terminó todo, pues toda gente preguntaba, ¿y tú qué? No, pues, Ay, ni todos no. chimuelos. Sí, y tú tampoco, yo tiré las placas y voy a tener que buscarla ahora. Como hay muchos engaños, pues, Sí. una seriedad. Y lo que aquí decía Herodes también, pues, Ajá. es lo que, que yo sí tenía ganas de conocerlo, tocarlo, a ver qué me decía, pero no era su intención. Su intención hubiera sido, yo quiero conocerlo, quiero que me diga algo, Sí. qué tengo que hacer para tener vida eterna, lo que está predicando aquí Jesús y sus discípulos. No, qué intención, quiero ver milagros, que tal. Espectáculo, Sí, Quiere ver quería espectáculo. espectáculo, No, exacto. nosotros cuando llegamos a Jesús, no busquemos eso, pues. Busquemos ese plan maravilloso que tiene para con nosotros, pues. Hablar de Jesús, conocerle a Él, tener esa confrontación, esa plática entre Él y yo, ¿no? Saber su santa voluntad y pues tratar de hacerla yo, ¿no? Sí. No buscar milagros. Busquemos mejor el milagro. Va a llegar en el momento que ni lo pensamos nosotros. ¿Cuántos milagros llegan a nosotros sin pedirlo? Sí. Pero porque estamos, Señor, que mira, está pasando esto, todavía viene este problemita y de repente se nos soluciona. Ajá. Entonces no tenemos que, si me hace el milagro, voy a ir. Te voy a buscar. Voy a estudiar la paz. No, de ninguna manera. Hay que buscarlo de todo corazón, ¿no? Sin pensar en el propio beneficio, sino buscar el beneficio de lo que Dios quiere para nosotros, para mí, ¿no? Que es lo más importante. Y Herodes se la perdió. ¿Sí? ¿Cuántas Sí. personas intentan hasta el día de hoy no creer en Jesús? No creer en esta verdad, en esto que nosotros creemos. Ahorita que te estoy platicando a alguien que no tiene nada que ver, no fueron los apóstoles, fueron historiadores que estuvieron en el Imperio Romano, que son las palabras de estos historiadores de un imperio que no tiene nada que ver con la religión o con el judaísmo, ni siquiera con Cristo, porque no le conocían. Sin embargo, hay evidencias, lo dice la Biblia, y hay evidencias históricamente de esto que pasó en ese momento, ¿no? En la historia, y cómo marcó toda una vida para nosotros, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos creyendo, viviendo 2025 después de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se haya partido la historia en dos? Y hay personas que se encargan, no creen en la divinidad
o en lo bueno que fue el Señor, que ni siquiera dos autoridades pudieron encontrar maldad en él. ¿Sí? Eso habla precisamente de lo que decía el libro de Isaías, Jeremías, Daniel, donde habían culpado a alguien que era puro, que era bueno, y no lo pudieron, no se lo pudieron comprobar. De hecho, fue a la cruz siendo libre de cualquier pecado, fue libre de cualquier, de cualquier delito, ¿no? Entonces, Ser perfecto. una perfección, ¿no? Entonces, bueno, llega más adelante, deja Herodes y Pilatos, no pueden hacer más porque era demasiada la gente que, incitada por los religiosos, crucificaran a Jesús. Y pues bueno, dice el versículo 26 que cuando se lo llevan, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús, ¿sí? Y había mucha gente del pueblo y ahí empieza este camino hacia el lugar de la calavera, ¿no? El Gólgota. Este lugar donde Jesús sería crucificado. Y aún así, en medio de todo ese, sale esta frase en el versículo 34 tan importante para nosotros, y es que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto después de haberse burlado de él, haberlo golpeado. Y muchas veces nosotros, ante cualquier situación o alguien que está en contra, nos queremos defender, ¿no? Y veo esa dualidad, cómo actuamos nosotros y cómo actúa Jesús. ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Deberíamos de hacer como Jesús y no tomar venganza. El día de ayer veíamos cómo Pedro, teniendo un machete en su mano, le corta la oreja a uno de los ¿cómo se llama? Guardias Que venían con los sacerdotes, ¿no? Entonces, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y esas palabras se me quedan mucho en la mente. Sí, fíjate cómo muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros le decimos, cuando nosotros le decimos y como nosotros le decimos. Queremos ver a ese Dios a nuestra forma, siendo que pues es muy limitada nuestra mente, es muy limitada nuestras ideas. Y aquí estamos viendo, o sea, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tenía que morir? Estaba escrito desde un inicio, se tenía que cumplir, para que hubiera perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Así es. Espiritualmente hay leyes que nosotros en lo natural no entendemos o no nos alcanza el entendimiento para saber qué es lo que pasa en lo espiritual. Pero se rompen muchas cosas y Jesucristo a eso venía, a romper esa maldición que nosotros teníamos y tenía que padecer. Por eso tenía él que derramar su sangre, por eso fue golpeado, fue lacerado. Él derramó hasta la última gota en la cruz. Él dio todo ahí. Y muchas veces nosotros estamos diciéndole a Dios cómo es que queremos verlo, cómo es que queremos que Él haga las cosas. Aquí en el versículo 35, en donde la gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de Él. Y le decían, ¿no? Si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo, el escogido. O sea, querían ver todavía el milagro, querían ver algo divino, querían ver algo sobrenatural ahí en el cuerpo de Cristo, a ver si es cierto, a ver, que lo haga. Y estaban esperando. Y sabes que nosotros muchas veces queremos que Dios haga las cosas conforme a nuestra diminuta y remonta cabeza, tan pequeña y tan ajena muchas veces que no alcanzamos a entender. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos eran ajenos, aún siendo las personas, que tenían el conocimiento y se estaban burlando. Y cuántas veces nosotros tomamos esa postura, esa actitud de querer que Dios haga las cosas como nosotros se lo pedimos, como nosotros queremos, como nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. Por eso en Jeremías nos dice, o sea, mis pensamientos son mucho más altos. Dios venía a salvarnos, Dios venía a hacer una tarea que nadie
podía hacer. Yo para ganarme la vida eterna, yo tenía que vivir como Jesús y morir como Jesús. Sin embargo, gracias a Dios que tuvo ese plan de mandar a su Hijo a padecer. Y estamos viendo aquí que pues que muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros decimos, que se salve a sí mismo si es el Cristo, si es Dios, Él tiene el poder, que no, Él lo puede hacer. Muchas veces tomamos esa actitud. Dios nos libre. Así es, señor Rivera. Sí, pues él no tenía pecado, ¿verdad? Estaba limpio, perfecto. Y la muerte, la gente, cómo se ensañaba con él. Los soldados, dice que lo golpeaban, lo escupían. ¿Cómo entender tanto odio, tanto perversidad en el hombre, ¿verdad? Bueno, sí, el pecado nos hace también así que nuestro corazón se cauterice, ¿no? Y no se endurece y no vemos el dolor de los demás. No nos compadecemos, no hay compasión en nosotros. Y aquí vemos cómo pasaba eso, se burlaban de él. Y acá estaba leyendo, así que daré una paliza y después lo soltaré, dice en el versículo 22, ¿no? Y luego, pero en el 16 también dice lo mismo. Y luego dice en el 35, y burlándose de él. ¿Cómo vemos tanta maldad en el hombre? Y es lo mismo, pues el pecado, él era la luz. Y aquí todos estaban en tinieblas, no conocían, no reconocieron a Jesús, no lo reconocieron, no veían pues lo que hacía él de bien para la humanidad, Sí. sino que estaban viendo todo lo contrario, aunque todo era falso, todo era mentira contra él, pero él les molestaba la luz que él traía, lo que él hacía, y la verdad a veces nosotros nos decimos, mira, está tratando de hacer todas las cosas bien, ¿no? De vivir bien, de todo, y les molesta que uno busque de Dios, que uno busque allá entre tanta oscuridad la luz, ¿verdad? De Dios. Sí. Es igual. Es lo que pasó mismo. en aquel entonces. Y ayer estábamos viendo cómo dice que, pero ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. O sea, el chamuco andaba suelto. Sí. Andaba con la greña suelta. Sí. Sí, como la Gloria Trevi, ¿no? Ándale. Fíjate que lo que hace aquí el Señor Jesús, aún Herodes y Pilatos, pues no tenían enemistades, no sé, y aún Jesús logró, fíjate, nada más sin conocer de Dios, sin conocer nada, ¿no? Totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Y lo que una obra de Jesús, hay que se reconciliaron en ese problema que hubo, ¿no? Y los dos estuvieron de acuerdo en no hacerle nada. Pero el pueblo sí, dale, hasta que pues, lograron su cometido, ¿no? Pues, lograron que con mentiras y que él en contra de la sedición. Querían meter a Jesucristo como que iba a hacer una sedición, a dividir al gobierno y todo eso, y lograron eso, ¿no? Pero ellos se lavan las manos. Pero Pilato no quisieron hacer nada. Ahí ustedes. Y la justicia, el juicio va a llegar sobre ustedes, no sobre nosotros, ¿no? Y lograron muchas cosas malas, ¿no? Y muchas veces nosotros todavía vivimos en un rencor, en un odio hacia otra persona. Nosotros, pues yo sí tenía algunos problemitas ahí, no muy graves, ¿no? Pero sí había. Cuando Jesús yo me saqué a Jesús, conocí su palabra, pues yo dije, no, ese odio, ese rencor ya no va a existir en mí, ¿no? Debe haber esa reconciliación, así como hubo entre estas dos personas que no conocían a Dios, ahora que yo sí lo conozco, entonces yo no tengo por qué tener algo en contra de nada, aunque hayan hablado mal de mí, aunque se han referido a algunas cosas, se han burlado de mí, absolutamente nada. De Jesucristo se burlaron bastante, ¿no? Aquí Herodes, pues, dice que se burlaron de él,
y le pusieron un manto púrpura, ¿no? Que era una imitación, no era el manto real, el original que usaban los reyes Sí. o los altos jerarcas, ¿no? Sino le pusieron dice que le pusieron una capa militar, algo de poco valor, ¿no? Pero era una manera de que decía, él se cree rey, pues vamos a poner esto. Todo es una burla que hicieron contra él, pero nosotros jamás podemos hacer eso. Al contrario, nosotros debemos darle las gracias a Dios porque Él nos perdonó. Ahí en la cruz del Calvario dice, perdona, Señor, porque no saben lo que hace. ¿Cuántas cosas malas hicimos nosotros? ¿Cuántas cosas hicimos en contra de la voluntad de Dios? Pero ahora que estamos apegados a Él, ya. Así como dice, como José de Ya no Arimatea, ¿no? estamos en ese plan, José de Arimatea lo tomó a la cruz y siguió a Jesús. pero lo hacemos. Se le da una Ajá, orden, sí, lo sé. toma la cruz y sigue a Jesús. Es una Ajá. orden que se nos da a nosotros, ¿no? Tomar Sí. la cruz y seguir a Jesús, no hay de otra. Ajá. Si queremos llegar a un feliz término de pues tenemos que tomar esa cruz y seguirle, ¿no? Y seguir a hacer su santa voluntad. Sí, así es. Fíjate que vamos a cerrarlo hasta aquí, hasta el versículo 43. Y algo que me llamó mucho la atención, estos dos criminales que fueron ahí, que no reconocían al Cristo. Bueno, uno de ellos no reconoció al Señor como un justo, como un bueno, alguien que no debía de estar pagando por una condena tan cruel como es la crucifixión, porque recordemos que la crucifixión era para criminales que habían cometido gran cantidad de delitos y o sea, era para gente muy mala, la verdad. Y este hombre, uno de ellos le dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera te burlas de él. Dice, si tú eres del Cristo, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros también. A ver, si tú eres el ungido, si tú eres el rey, si tú eres el Salvador, a ver, si tienes tanto poder, ¿por qué no lo demuestras, no? Y uno de ellos, muy famoso, ¿no? Le llama y le dice, oye, ¿no tienes temor de Dios? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, dice, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, ¿sí? Cuidado, porque esa es una ley, ¿sí? Siembras, vas a cosechar. Si siembras sal, Qué muerte, bien vas sabía. a cosechar. Él sabía, el malo sabía, Sí. ¿sí? Y en cambio, este hombre no ha hecho nada malo. Ajá. Y ahí, pues, le dice, Jesús, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Una frase que se nos ha quedado en la memoria de las más grandes, yo creo, ¿no? Desde este momento estarás hoy conmigo, sabiendo que los dos iban al paraíso, al cielo. Eso es de las pocas partes de la palabra donde dice paraíso. El cielo es como un lugar hermoso, ¿sí? Entonces, creo que debemos de atesorar. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para irnos a orar. Y ya el 44 lo veremos el día martes. Te recordamos que el día lunes no tendremos transmisión. ¿Por qué? Es festivo. Es festivo, ¿sí? Hay fiesta En de lugar qué. del día 21 de Ajá, lo marzo, Lo recorre. recorrió en el día. lo recorren El ahí. 21 de marzo, la primavera ya. El natalicio de Benito Juárez natalicio se de Benito. celebra. Sí, digo, ya, pero ya viene la primavera. Ajá, también. 21 de Uy, marzo. es Bien, Vamos cierto. a una semana ya. Ay, es Unos días. cierto. Hay que hacer. Y no se va a recorrer la primavera para el lunes tampoco. Como que se quede allá, no, que se aleje. Porque no, que siga el invierno todavía. Ah, bueno. Ok. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? El día de Sí. hoy nos toca orar por nuestra bella nación. Así es Así que es. vamos a darle, Erika, si nos acompañas, por favor. Ok, vamos a ver. Bueno. Señor, te damos tantas gracias este viernes que nos permites estudiar tu palabra una vez más y nos muestras tu belleza, tu amor, tu compasión hacia la humanidad. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio que fue perfecto. Amamos la cruz, amamos tu sangre, te amamos a ti. Por eso nuestro corazón siempre está abierto para ti. Gracias por venir a ser morada en cada uno de nosotros. Estamos felices y contentos de saber que tenemos el cielo abierto porque tú viniste a abrir el velo, a abrirnos la presencia. Gracias porque tú estabas tan emocionado de que eso sucediera y el día de hoy lo podemos disfrutar y lo podemos vivir. Gracias te damos, Señor. El día de hoy, viernes, queremos poner en tus manos, como cada viernes, a nuestra amada nación. Gracias porque nos has permitido vivir en este país, en este tiempo, en este año y en este lugar, en esta tierra. Por eso te pedimos que tú la bendigas en tu palabra. Tú nos dices que oremos por nuestras autoridades, que bendigamos la tierra en donde nacimos. Bendice, Señor, a México. Sigue prosperando a nuestra nación.
que cada rincón de este país sea lleno con tu presencia y que cada vez sean más mexicanos los que se sumen a creerte a ti, que volteen a verte a ti, el Dios verdadero. Gracias por la riqueza que tú has traído en lo natural, Señor, en la tierra, en el mar, las costas, los ríos, las montañas, los bosques, las selvas. Señor, nos has dado un gran ecosistema. Te damos tantas gracias por la inteligencia que tú le das al hombre para manejar todo ello y también la industria, la ganadería, todo lo que tenemos, cada actividad. Tú bendices la tierra, sigue bendiciendo. Síguenos prosperando, necesitamos tu presencia y que seas tú en nuestro entorno, que seas tú en nuestra vida. Gracias, Señor, por levantar nuestro país, por hacernos libres en esta mañana, Señor. Señor, y como todos los viernes, Padre, levantamos nuestra nación, bello y hermoso México. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho a lo largo de tantos años, tantos hombres buenos que has levantado en este lugar, hombres que te sigue conocen, hombres que levantando. han sido influenciados definitivamente por tu palabra. Sí. Gracias por la buena voluntad de tantos hombres y mujeres que día a día se levantan para trabajar y levantar sus familias y por consiguiente levantar esta nación en la cual tú nos has puesto. Padre, bendice la obra de cada mexicano, bendice la obra, Señor, de cada trabajador en este lugar, aquellos, que, Señor, que hacen lo bueno, multiplica, Señor, esas ganancias, multiplica lo bueno, Señor, elimina lo malo, aquello que va minando, Señor, nuestra nación y lo bueno que hay en este lugar. Padre, sigue bendiciendo el campo, la ciudad, los mares, Sí, la Señor. minería, los cerros, todo, Señor, Cada las actividad. industrias, Señor, cada actividad, Señor, bendícela para que nuestra nación siga siendo una nación buena, agradable, poderosa, pero sobre todo, Señor, que haya un conocimiento de ti. Sí. Padre, mueve el corazón Te de lo cada uno de rogamos. aquellos que te conocemos para Así es, poder Padre. compartir tu palabra en cada uno de nuestras áreas, en cada ciudad, en cada estado, en cada familia. Sí. Danos la sabiduría para compartirte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y que conozcan esta verdad como el día de hoy lo acabamos de ver. Todo lo que tú pasaste fue para nuestro perdón, fue para nuestro alivio, para que nuestra eternidad sea juntamente contigo, Señor. Así es que, Padre, bendícenos en este fin de semana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y bueno, amigos, hemos llegado al final, no sin antes pues dejar en la mesa algo que podemos dejar súper clara la palabra el día de hoy. Pero bueno, déjame decirte, invitarte que este fin de semana tenemos un invitado que es de gran amor para nosotros, de honra tenerlo aquí en la Casa Amistad, y es nuestro amigo Gilberto Rangel, el director de Guaymas, director de Familia Amistad Guaymas, y pues estará con nosotros. Tenemos años de conocerlo y es una bendición siempre que ha venido a nuestra casa. Así es que no te la pierdas. 11 de la mañana. Vamos con sus comentarios. ¿Qué les gustó el día de hoy? Voy al versículo 8. Dice, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Pues que sea lo mismo en nosotros, ¿verdad? Wow, sí. Ver a Jesús, conocerlo y sobre todo en obediencia, hacer su voluntad o al menos tratar, ¿verdad? Porque Sí. nos fallamos en eso. Así es. Pero al menos tratar de vivir, de poner en práctica su palabra y de conocerlo más. Así Como un amigo, cuando tenemos un amigo y lo conocemos y estamos en relación cercanía, diaria, cercanía, aprendemos. Costumbre, aprendemos hábitos de la otra persona. Pero qué mejor que con Jesús, tener esa relación estrecha con Él y aprender de Él. Y lo mejor de todo es que Él nos va a ayudar a ser mejores. Así es. Qué padre. Pues aquí tenemos a dos criminales, junto a un lado, uno y a otro lado de Jesucristo. Uno pues le vale gorro, ¿no? Y el otro sí lo reconoce, a pesar de él, ¿no? De que está también por morir. Ahí dice, que le dice, ni siquiera temor de Dios tiene, le dice, aunque sufre la misma condena.
muchas veces nos dice a nosotros, tú tienes temor de Dios a pesar de la vida que está llevando. Ajá. Mira, ya te divorciaste. Mira, tus hijos están en las drogas. Mira, no tienes, estás sufriendo las consecuencias de que no tienes trabajo. Y estás sufriendo tantas cosas. Ni así tienes temor de Dios. Mejor, ¿sabes qué? Mejor pégate. Reconoce que Jesucristo es el único que puede salvar tu situación. Apégate a Él. Busca busca esa manera de cómo reconciliarte con Dios. Ya no lo niegues. Sí. Ve que es un Dios grande, poderoso, que Él va a solucionar todos tus problemas. Así es lo que hemos nosotros buscado, ¿no? Tener el temor a fallarle, Sí. pero sí entregarle nuestra vida porque es la solución. Nadie nos va a ayudar a salir de esa situación tan peligrosa como está viviendo este criminal. Ah, Muy bien, muy bien. Señores Rivera, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias por esta Qué bueno. Fue un oportunidad. gusto. Qué bueno, qué bueno. Y Erika, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? el 34, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que al día de hoy Jesús es nuestro intercesor. Él siempre está abogando por nosotros. Él siempre nos va a justificar delante del Padre. Eso es lo maravilloso de conocer a Jesús. Que aunque no sepamos o aún sabiendo, Él nos justifica. Y Él lo que quiere es que volvamos y que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Y me gusta esa parte de Jesús, que Él es nuestro intercesor delante de Dios. Me lo recuerda. Sí, definitivamente la muerte de Cristo es eso, ¿no? Él murió por nosotros, murió por nuestra maldad. Sí. Todo esto que pasó es precisamente para que el día de hoy podamos vivir y poder llegar a vivir el reino de Dios. Por ese poder, por ese sacrificio Sí. que Él hizo, yo puedo vivir ahora en el reino de Dios. Si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera venido y enseñado, pues nada de esto, ¿qué estaríamos haciendo aquí? No estaríamos aquí. Pero me gusta recordar esto. Y fíjate que yo quiero dejar dos pensamientos. Número uno es que tengamos cuidado acerca de cuando hay acusaciones en contra de quien tú quieras. Sí. Somos tan buenos para lanzar acusaciones. Aquí los religiosos incitando a otras personas a decir mentiras. Se opone al pago de impuestos, afirman que es el Cristo el rey. Jesús nunca dijo eso. Y sin embargo había personas, y muchas veces lo vivimos en los trabajos, en la casa, en la familia, empezamos a difamar acerca de cosas. Tengamos mucho cuidado, no seamos partícipes de lo que todo el mundo anda comentando. Si no lo sabes, mejor callémonos la boca. O vete de ahí. Sí, vete de ahí, Corre porque por te van tu a hacer vida. partícipe de eso. Ahí había mucha gente que no sabía, ¿no? Estoy seguro que entre toda esa gente, entre la bulla ahí, van a crucificar a alguien. A ver, vamos a ver, uno de mitotero, y ya todos, crucifíquenlos, crucífiquenlos. Nos sumamos. Y la otra parte es que veo a dos hombres, a Pilato y a Herodes, que no hicieron su trabajo. Se dejaron manipular por Por el pueblo. lo que le decía el pueblo, ¿no? Entonces, qué triste es cuando nos dejamos manipular sabiendo lo que es justo y lo que yo tengo que hacer, y nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Sí. Y si tienes una autoridad, cuidado. Por no porque perder un daremos puesto. cuenta. Por no perder un puesto se hacían eso. Sí. Sí, entonces creo que tenemos que hacer lo que nos corresponde como padres, en la sociedad, con nuestros hijos. Hay que ser justos con un justo juicio de Dios, ¿no? Erika, muchísimas gracias, señora Rivera. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos ¿qué día? El martes a las 8 de la mañana, pero por supuesto el domingo tenemos grandes invitados. Así No te la pierdas. Así es. Nos vemos entonces hasta la próxima. Bye. Bye. Dios te bendiga Bendiciones mucho. a todos. Buena semana.